Buenos días, señor ministro. La semana pasada el presidente del Gobierno viajó a Nueva York, viaje al que, como he podido ver por fotografías, usted pudo acompañarle. Ahí se celebró una rueda de prensa importante. El propósito era generar confianza en España tras una etapa en la que habíamos pasado por un indeseable ninguneo. España tiene que volver a ser percibida como lo que siempre fue, un país fiable. Y créame que lo lamento, pero una vez más lo que hizo Pedro Sánchez fue lo contrario, sembrar dudas. Ante la pregunta de los periodistas sobre la actuación del Gobierno en relación a la entrada de Brahim Ghali en España, la respuesta de Sánchez fue, cuando menos, inquietante. España hizo con Ghali lo que debía y como debía. Y eso es algo acerca de lo cual yo debo interpelarle hoy aquí, porque me preocupa enormemente. Son muchos los indicios que apuntan a que el Gobierno actuó al margen de la ley y muchos los indicios de que se hizo con el conocimiento del presidente del Gobierno. El respeto a la legalidad es una condición sine qua non de toda democracia y un requisito imprescindible para que España pueda recuperar una credibilidad herida por esa sucesión de despropósitos en materia internacional perpetrados por este Gobierno. Como no puede ser de otra manera, es al Gobierno al que corresponde impulsar las relaciones internacionales de un país. Nadie cuestiona eso. Así lo establece el artículo 149 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en esta materia, y el artículo 97, que otorga al Gobierno también exclusiva la dirección de la política exterior. Hasta ahí bien, pero eso no significa que puedan ejercerla con una discrecionalidad absoluta. En todos y cada uno de sus actos debe presidir el principio de legalidad, porque sin ley, señor ministro, reina la arbitrariedad. Sin ley no hay democracia. Y sin ley, señor ministro, se deteriora la confianza internacional en un país. Y cumplir y hacer cumplir la ley es particularmente importante cuando hablamos de relaciones internacionales. Es lo que permite establecer políticas a largo plazo. Es lo que permite distinguir a un país serio de otro que no lo es y generar confianza en nuestros socios y aliados. Por cierto, permítame que me adelante un poco, puesto que le he escuchado con atención esta mañana en la sesión de control. A la pregunta de otro grupo parlamentario sobre este tema, usted ha pretendido escudarse en los funcionarios del Estado. No lo vuelva a hacer. Todos sabemos que no hay ningún diplomático, ningún abogado del Estado, ningún militar que tome decisiones políticas, que son las que aquí estamos cuestionando. Así que, si usted pretende mantener el respeto debido a un ministro en Santa Cruz, en Viana, en Serrano Galvache o en las delegaciones exteriores de España, no utilice a los funcionarios como parapeto. Eso es una cosa muy fea. Desgraciadamente, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, han sido muchas las veces y los episodios en los que el Gobierno ha actuado al margen de la ley, cuando no directamente en contra, como han sentenciado los más altos tribunales de la nación, y me temo que también en política exterior. Actuando así, nuestra acción en el exterior se ha instalado en la sospecha continua. Hemos dejado de ser un país fiable para nuestros aliados. Para defender unos equilibrios internos imposibles, el Gobierno da la sensación de que siempre esconde algo. Siempre toma atajos, hay acuerdos por detrás, en cuartos oscuros, y negocia a escondidas para no romper con estos aliados poco fiables que ha elegido como compañeros de viajes en la escena internacional. Ministro, España necesita y merece recobrar la credibilidad perdida en el ámbito exterior. Volver a ser respetada, volver a hacer de nuestra política exterior un activo, no un generador de nuevos problemas donde no la había. Y eso implica garantizar la vigencia del principio de legalidad y rechazar, con todas sus consecuencias, lleguen a donde lleguen, que nuestra política exterior se convierta en esa sucesión de vodeviles, chapuzas y dislates inconfesables a las que nos está acostumbrando este Gobierno. La investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario, abierta por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, es solo la punta de iceberg de una política exterior que lleva mucho tiempo a la deriva. Y mire, la imputación es muy grave. Atribuye a la exministra González Laya y al núcleo del antiguo equipo de Exteriores decisiones con consecuencias penales por unos presuntos delitos que el juez califica como de encubrimiento, prevaricación y falsedad documental. Pero según avanza la investigación, se hace más y más evidente que su predecesora en el cargo no pudo actuar de forma aislada. Su alcance va mucho más allá. Primero, porque no es un hecho aislado. Es la gota que colma el vaso en una auténtica carrera de desatinos que siempre se cobra la misma víctima, que es la reputación de España como nación seria, previsible y con sus actuaciones sometidas al imperio de la ley. Y repito, no es la primera vez. Sánchez ha instalado nuestra política exterior en la sospecha continua y eso afecta seriamente a la credibilidad para con nuestros aliados. Créame, señor ministro, que hacer las cosas mal tiene sus consecuencias. Nunca en tan poco tiempo se habían sucedido episodios tan vergonzantes para nuestro prestigio exterior. Y le voy a recordar solo algunos.
El primero ocurrió en noviembre de 2019, siendo Pedro Sánchez todavía presidente en funciones. De forma inexplicable, el llamado pollo Carvajal, reclamado por Estados Unidos, se esfumó. El exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, íntimo de Diosdado Cabello, vinculado al narcotráfico y al tráfico de armas, desapareció cuando una filtración periodística se hizo eco de que el Pleno de la Audiencia Nacional de España aceptaba extraditarlo a Estados Unidos. En este episodio todavía reina algo la confusión. Carvajal relató entonces que entró a España con la colaboración del personal del Centro Nacional de Inteligencia, que fue a recibirle a pie del avión, junto con un responsable de seguridad del aeropuerto de Barajas. Y se ha publicado que, a pesar de conocer su paradero, no se le detuvo hasta que la DEA presionó para lograr su detención e incluso tuvo que colaborar, al parecer, en su localización. Y estuvo presente en el momento de su detención. Quizá querían asegurarse con sus propios ojos de que esta vez no le dejaban escapar de nuevo. El Gobierno debe aclarar este episodio donde todos son sombras, porque no puede haber dudas sobre nuestra determinación en la lucha contra el narcotráfico, y ustedes han provocado que las haya. Y nosotros no queremos pensar que esto puede tener nada que ver con sus socios de Gobierno y con lo que temían que pudiera pasar, como por ejemplo lo que relata hoy la portada del diario El Mundo, que dice que el pollo Carvajal declara al juez que Monedero, representante de Podemos, cobró 200.000 euros del chavismo con facturas falsas por servicios que nunca se prestaron. Vamos ya tirando de una madeja que va dejando al claro quiénes son sus socios de Gobierno. El segundo episodio ocurrió un mes después, en Bolivia, y ahí se produjo un extraño incidente que todavía no ha sido aclarado y que levantó las sospechas sobre la actuación del Ministerio de Exteriores. Tras su forzada renuncia entre acusaciones de fraude, el expresidente Evo Morales había logrado salir a México. Varios de sus ministros, en régimen de busca y captura, se refugiaron en la embajada de ese país, La Paz, donde solicitaron asilo. No eran personalidades menores. Entre ellos estaban el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la exministra de Cultura, Vilma Alanoca, el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Y entonces, en un episodio confuso, funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, que no toman decisiones por su cuenta, señor ministro, acompañados por 4 geos encapuchados y armados, que tampoco toman decisiones por su cuenta, intentaron infiltrarse de forma subrepticia y clandestina en esa residencia diplomática. El nuevo Gobierno boliviano les acusó de querer evacuar a los ex altos cargos de Gobierno Morales escondidos en la embajada. La Cancillería del país expulsó a la embajadora de México, así como a la encargada de negocios y al cónsul de España, que eran los máximos representantes de nuestra delegación diplomática en ese momento. Y se acusó al Gobierno de España de cometer lo que se denominó atropellos. Cursó una nota a la Cancillería del Reino de España denunciando los hechos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Una vez más, parecía que el Gobierno había actuado al margen de la ley, una acusación que el Gobierno nunca aclaró de forma clara. La misma confusión reina en relación a otro suceso ocurrido en enero de 2020. Seguro que el exministro Ábalos lo recuerda. Ese día llegaba a España Delcy Rodríguez, una de las más apasionadas y fieles de Maduro, el sátrapa venezolano. Recordemos que la vicepresidenta venezolana es una de las 25 personas del régimen totalitario de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea sancionó por vulneración de los derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Esta sanción fue acordada en noviembre de 2017. Consistía no solo en la congelación de sus activos en suelo europeo, también la expresa prohibición de entrada y tránsito en el espacio Schengen. España debía cumplir la ley y sus obligaciones con sus socios europeos, pero a pesar de ello, en la madrugada del domingo 19 de enero, Delcy Rodríguez aterrizaba en territorio español. A fecha de hoy, todavía desconocemos el contenido de las maletas que transportaba la vicepresidenta de Maduro, pero sí sabemos algunas cosas. Se sabe, por ejemplo, que 2 representantes de este Gobierno, los ministerios de Exteriores y de Fomento, atendieron a la vicepresidenta de Venezuela durante las horas que estuvo en la terminal ejecutiva de Barajas. Sabemos que la policía la trasladó a la T4 para que 14 horas y media más tarde tomase un vuelo a Doha. Sabemos que el exministro Ábalos mantuvo un encuentro clandestino y a horas intempestivas. Y quizá lo más relevante, que la policía no selló en ningún momento los pasaportes de los miembros de la delegación venezolana, tampoco el de la vicepresidenta, incumpliendo los protocolos establecidos al efecto. No se realizó el trámite preceptivo del examen de pasaporte y registro de su tránsito por España, es decir, una vez más, se actuó al margen de la ley. El Gobierno lo sabía, el exministro Ábalos, faltando a la verdad, fue cambiando el relato de lo sucedido hasta 7 veces. Empezó negando la existencia de reunión y después habló de un encuentro casual y fortuito y la evolución ya es casi imposible de seguir, una madeja que lió de manera sorprendente.
Estos son los antecedentes que no debemos olvidar ahora cuando se presenta un acontecimiento aún más grave por sus protagonistas, sus consecuencias y porque se ha podido cometer un grave delito, señor ministro. Y no lo digo yo, lo dice ese juez que ha llamado a declarar a la ministra de Exteriores, la exministra de Exteriores, en calidad de investigada el próximo 4 de octubre. El líder del Frente Polisario llegó a España el pasado 18 de abril. Aterrizó en un avión argelino de la base aérea de Zaragoza sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió una ambulancia al Hospital San Pedro Logroño, donde ingresó con un pasaporte falso, bajo el nombre de Mohamed Ben Batoush, hasta su salida del país de Pamplona el día 2 de junio. Todo apunta a una operación consciente y coordinada para sortear la legalidad, una vez más, desde las más altas instancias del Gobierno, que trasciende a la actuación aislada de la ya exministra González Daya y su equipo. Lo afirmó el que era director de gabinete de la ministra Olaya, el señor Villarino. El Gobierno no es un reino de taifas, es decir, que están coordinados. Pero para el operativo fue necesario la participación de varios departamentos. Los altos mandos del Ejército del Aire tuvieron un papel a la llegada de Gali a España vía Zaragoza, lo que apunta a una necesaria colaboración por parte del Ministerio de Defensa. Lo mismo se deduce de la actuación del Ministerio Interior, encargado del despliegue de seguridad hasta Logroño y de la entidad falsa del líder Polisario. Y Villarino habla de implicación del Ministerio de la Vicepresidenta. Según su versión, un alto cargo del Ministerio de Presidencia llamó para interesarse por la llegada del activista saharaui. Tendrá que irlo a aclarar la exjefe de gabinete, señora Calvo. Señor ministro, lo relevante no es quién trasladó la orden, sino quién la dio, porque se ha podido incurrir en la comisión de delitos muy graves que conllevan también responsabilidades políticas. Facilitar la entrada del líder Polisario con documentación falsa y no proceder a su detención pese a encontrarse en busca y captura con una causa pendiente de la Audiencia Nacional. Y concluyo, volviendo al inicio de mi interpelación, señor ministro. Lo más grave de todo, en cada uno de los episodios que le he descrito, es que el Gobierno, en su conjunto, y particularmente su presidente, siguen defendiendo que saltarse la ley es una opción aceptable en democracia. El presidente del Gobierno afirmó que España hizo con Gali lo que debía y como debía. ¿Debe el Gobierno saltarse la ley? Me gustaría que contestara usted a esta pregunta. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros.